pueden ser polinizadas por diferentes organismos, pero la polinización por aves, particularmente por colibríes, es de mucha importancia en el grupo, también ligado a la diversificación, como vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Pero diferentes organismos pueden polinizarlo, o sea, hay documentado abejas, murciélagos, entre otras cosas. Otra característica importante de las bromelias, en particular de las que forman tanque, es que forman algo que se conoce como la fitotermata. Entonces, esto es donde la bromelia que tiene un tanque que acumula agua sirve de hábitat para otras especies. Entonces, un sinnúmero de organismos, obviamente muy pequeñitos, pueden vivir aquí, muy pequeñitos en su mayoría, o sea, se asocian mucho a, por ejemplo, organismos microscópicos que viven en el agua, pero también hay algunos como estos sapos o ranas aquí, que están íntimamente asociados a las bromelias. Ellos ponen sus huevos, por lo general en bromelia, también pueden aprovechar otras cosas donde se haya acumulado agua, pero tienen cierta predilección por depositar los huevos en las bromelias y entonces dentro de la planta es que se desarrolla la etapa larvaria de la especie. Entonces, además de ser un componente importante de biodiversidad dentro de los bosques, por formar una gran cantidad de las especies que pueden estar, o de los individuos que puedan estar componiendo el bosque en sí, son también un hábitat importante para muchas otras especies que utilizan y que viven también en el bosque. Bien, entonces, ahora hablando un poco de evolución. Entonces, les decía al principio que las bromelias son una familia neotropical. En particular, las bromelias se originaron hace aproximadamente 100 millones de años en el escudo de las Guyanas. Esa es la parte norte de Sudamérica, donde se encuentran las Guyanas y Venezuela, esa zona por ahí. Y como vemos aquí, eso es lo que está coloreado de como azul oscuro. Sí, vamos a llamarlo azul oscuro. Así lo veo. Entonces, estos análisis se hacen con unas técnicas como de reconstrucción de hábitats en el pasado. En parte, lo que soporta esta idea es que estos grupos, sobre todo Broquinioidea, que es la subfamilia más basal de la familia, solamente se encuentra presente aquí. Entonces, el color de la rama y el color de los puntos realmente, que lo que refiere el color de la especie. El color de la rama hace más referencia al hábitat ancestral. Entonces vemos que Broquinia, todas las especies de Broquinia que existen actualmente son exclusivamente de esa zona. Por lo mismo, Lingmania y también aquí las especies de Navia. Entonces se entiende que esa es la zona ancestral donde se originó la familia. Hay otros grupos que salieron de ahí, el antepasado salió de ahí y los grupos se diversificaron en otras zonas, como por ejemplo, donde está Equioidea, que es de Centroamérica, se encuentra el género Ectia, se encuentra exclusivamente en Centroamérica, entonces se cree que un evento de dispersión a larga distancia llevó al antepasado que aquí vemos que está coloreado de azul, lo llevó del escudo de la Guyana
a Centroamérica y entonces el grupo se diversificó allá. También vemos aquí en rosado al género o la familia, subfamilia Picairnoidea, que el rosado indica que es de los Andes. Entonces, esa familia, de la cual nosotros tenemos representantes allá en el Caribe, se comenzó a diversificar en los Andes. Sabemos, deben conocer bien el efecto que tienen las montañas en la diversificación. Y entonces de ahí, por ejemplo, se cree que hubo otros eventos de dispersión. Todavía yo tengo un poquito de dudas si las pitcairnias nuestras llegaron desde Ecuador, que es lo que plantea el único estudio que hay sobre eso. Pero de alguna forma, ¿verdad? Se diversificaron los Andes y llegaron luego al Caribe y a las otras zonas. Tiene una distribución bastante asociada a los Andes. Por ejemplo, no se encuentra casi nada en Brasil, en la zona baja, se encuentra en los Andes y como que otro grupo que llegó al Caribe. Bueno, y así se han ido, hay otros grupos importantes en Brasil, como vemos aquí, de la familia Bromelioidea, que es, aunque Bromelioidea también hay en muchas zonas, pero también es muy importante la diversidad de ese grupo en Brasil. Bien, entonces, ahorita hablamos un poquito sobre algunos caracteres ecológicos y fisiológicos. Entonces ahora vamos a ver qué efectos que esos caracteres han tenido sobre la evolución del grupo. Entonces aquí en esta gráfica un poquito compleja, esto lo que nos explica es la interrelación de todos esos caracteres entre ellos y cómo eso tiene un efecto sobre la riqueza de especies. Entonces, ahorita les decía que algunos de estos caracteres están relacionados unos con otros. Entonces, por ejemplo, mencionábamos la vía CAM, que se asocia tanto con los hábitats secos como con el epifitismo. Entonces, le explicaba que, por ejemplo, las epífitas nosotros siempre las asociamos con bosques húmedos. Uno va a cualquier bosque húmedo en la República Dominicana y se va a encontrar con que hay muchas bromelias, muchos helechos, muchas orquídeas, muchas plantas epífitas en los bosques húmedos. Pero a pesar de que hay tanta humedad en esos bosques, como estas plantas no utilizan sus raíces para absorber agua desde el suelo, entonces, a pesar de estar en un lugar muy húmedo, viven en una especie de fisiología seca. Entonces, esa misma adaptación de la vía CAM que le va a dar una ventaja a las plantas en el bosque seco porque van a disminuir la pérdida de agua, entonces también resulta ser una ventaja para las plantas epífitas, porque también como no tienen acceso a absorber agua por las raíces, necesitan también hacer un buen uso del agua que han acumulado. Entonces, ¿cómo obtienen agua las epífitas? En estas también vemos aquí otra línea que nos lleva aquí a los tricomas de absorción, que son modificaciones que tienen en las hojas que les permiten absorber agua. Entonces, ¿verdad? Hay toda una serie de caracteres que van a ayudar a la planta en sí a sobrevivir y a adaptarse al ambiente, pero eso va a ayudar a que los grupos, en sentido general, tengan una mayor diversificación porque son adaptaciones muy, muy eficientes que le permiten sobrevivir y tener éxito en estos ambientes. Entonces, así, por ejemplo, también asociamos la vida en los bosques húmedos de montaña con el epifitismo, con la polinización por aves,
el también estar en estos bosques húmedos se asocia con el desarrollar el tanque. Y todo eso, entonces, termina en que hay una gran diversidad de especies.